Bueno, Vamos. Luisa, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que vayan a estar con nosotros. Además, por el tema, es un tema que, pues que creo que hemos pensado mucho de diferentes maneras, que lo vivimos también en lo cotidiano. Entonces, bueno, maravilloso poder compartir este rato contigo. Yo también estoy muy contento, que estaba inclusive ansioso. Me descubría una ansiedad rica de estar, de participar. Estos espacios a mí me encantan, Ujú. los De disfruto. de aquella que nos lleva a la acción. De esa. Ok. Eh, Bueno, yo creo que por acá tenemos a Katherine interactuando en el Facebook, mientras que van ingresando las otras personas, creo que podemos ir hablando. A la final fue a lo que vinimos a sí, hablar. sí, Bueno, vamos, empecemos. ¿Has pensado en algo? ujú, no, arranquemos simplemente. En estos días me pasó algo muy particular porque llegó alguien nuevo al consultorio. Llegó no, Ujú, me preguntó alguien interesado por iniciar un proceso conmigo. Usualmente a mí me llegan personas con un tema. Generalmente llegan con un tema, una situación. Pero esa persona solo me dijo que es un proceso. Yo quiero iniciar, yo quiero hacerlo. ujú. Yo dije, ay, pucha, ¿cómo explico yo qué es un proceso? De aquellas preguntas difíciles. Que parecieran ser como fáciles, uno que está en el medio y uno lo da por sentado, uno dice, la gente lo sabe. Ujú, Pero me lo preguntaron porque es una persona no psicóloga y yo dije, ¿cómo me abro a esta persona y le cuento que es un proceso? ujú. Y entonces te lo cuento porque me parece que podemos empezar por ahí, Está que, perfecto. que es un proceso. Y Ujú. qué tal si lo hablamos cada uno desde nuestra experiencia como profesionales en el área clínica? Perfecto, súper. Te escucho. Para los que van entrando a Por esta ahí hora está al In Live, Snyder Snyder, también. que lo conozco, lo conoces vos también. Sí, también. Snyder, Ajá. qué gusto que estés acá acompañándonos. Un abrazo, viejito. Para los que están acá entrando al In Live, entonces vamos a comenzar. Este es un espacio que pensamos Luza y yo para hablar sobre psicología clínica. Y queremos empezar a hablar sobre qué es un proceso, porque finalmente la psicología clínica tiene muchos ademanes, tiene muchos caminos, tiene una infinidad de maneras. Pero lo que yo me he encontrado, digamos, en mi experiencia como profesional, es que un proceso, y cito a Fernando González, es un viaje. Es un viaje de una relación, de un encuentro, de multiencuentros, en donde hay dos personas co-construyendo algo. Yo me he encontrado mucho con que en nuestro medio, Luisa, yo no sé si a usted pasa, contame, pero en nuestro medio está la idea de que el psicólogo lo ubican en ese lugar de saber y de poder, y entonces llega la persona a preguntarte casi de manera demandante, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y te presenta, o a mí me presentan situaciones y luego me dicen, dígame qué hago. Ujú. Yo no, a mí me da risa, pero yo le digo, yo no sé, yo tampoco sé qué hacer, vamos a descubrirlo juntos. Finalmente eso es un proceso, es empezar a co-construir nuevas formas de hacer la vida, de encontrarse con la vida. Ujú. Tal cual.
Bien, cuando te escuchaba recordaba una chica que recibí hace mucho tiempo en mi consulta que me decía, yo tengo mucho miedo de venir acá porque yo vi en internet que usted es psicóloga clínica. Y eso quiere decir que usted me va a diagnosticar y muy probablemente me va a hospitalizar o me va a enviar al psiquiatra, ¿cierto? Y bueno, entonces bienvenida también como ese comentario, ese imaginario de mi consultante para introducir lo que para mí es un proceso y lo que significa también ser un psicólogo clínico, ¿cierto? Que yo creo que sería como el siguiente punto, Dani, sobre el que quisiera que conversáramos. Bueno, cuando yo escucho la palabra proceso, definitivamente estoy de acuerdo o me gusta como suena cuando Dani lo nombra como un viaje, ¿cierto? Y un proceso definitivamente, yo siempre se lo digo a mis consultantes, un proceso terapéutico es algo que no es para nada divertido, es algo como la vida, que a veces es divertido, que a veces se ríe, que a veces se llora, que a veces se disfruta, que a veces se pelea. Yo creo que es eso como un cuadrito de la vida que se hace en un espacio diferente, en este caso el consultorio de alguien que se llama terapeuta, quien nos acompaña, que probablemente lleva una linternita con la que ayuda para que vayamos trasegando pues como por ese camino, ¿cierto? Lo llamamos proceso también porque no es un único encuentro, no es posible pensar un proceso terapéutico en un único encuentro. Puede haber un encuentro terapéutico y eso no se llama un proceso terapéutico, ¿cierto? eh, que es también bien importante, pues como para la diferenciación del trabajo que nosotros realizamos. No porque estés conversando con un psicólogo cada semana, estás haciendo proceso. Estás haciendo proceso también cuando estás en el punto en el que te preguntas por asuntos que te llevan precisamente en ese camino hacia el interior, porque creo que ese es realmente el proceso terapéutico también. No es solamente ir a un espacio, es disponerse al entrar en ese espacio al proceso de ir hacia adentro con todo lo que eso implica realmente, ¿cierto? Y aquí me gusta, y voy a hacer como una ñapita de una vez de cómo me dispongo yo en mis procesos, y es que, y me encanta la palabra que desde la Gestalt usamos, el compromiso y la implicación, es zambullirse, es meterse allá, es ir a lo profundo de aquello que se ha ensombrecido o hemos ensombrecido y mirarlo, encontrarlo, sentirlo, revivirlo y después mirar qué se puede hacer. Pero entonces eso que dices me lleva a pensar en eso de se hace proceso cuando me comprometo y me implico. Y eso desde lo terapéutico, desde el rol terapeuta lo hablo, no le hablo al paciente, al consultante, me hablo a mi terapeuta, Uh me -huh, implico y me comprometo con el proceso. uh -huh. Aunque finalmente cuando tú como terapeuta te implicas, pues también tienes a un otro al frente que por añadidura también va a implicarse, ¿cierto? Y en esa medida va a permanecer o no en el espacio, porque también esto creo que es bien, bien bonito, pues como de nombrarlo acá, y es que no siempre estamos listos para un proceso. Y voy a ser un poco reiterativa, pues como en esto, no es lo mismo ir al psicólogo que estar en proceso, o no es lo mismo ir al terapeuta que estar en proceso.
Y creo que lo hacemos los dos, pues muchas personas llegan al espacio pensando con que una recomendación de otra persona, por ejemplo, es suficiente para estar allí. Y esto que nombras como la implicación del terapeuta y que por ende invita también al consultante, pues nos lleva a esto, ¿cierto? A tener, es difícil nombrarlo, hay muchas cosas de la clínica que son difíciles de nombrar, pero hay un momento en el que yo siento esa necesidad de ir más adentro de mí, esa necesidad de preguntarme sobre mis cosas, de no solo responsabilizar a otros, sino ver cómo estoy yo implicado, ¿cierto? Y allí entonces es donde hablamos de proceso también. ¿Y, y qué tal entonces, sumando a lo que me decís, si nos preguntamos, Luisa, ¿qué es la clínica? Yo creo que debimos haber empezado por ahí. La clínica. Bueno, decía ahorita a propósito de la anécdota, pues como de mi consultante, yo creo que es una, digamos, académicamente es un concepto controvertido, ¿cierto? Porque digamos en el escenario de la psicología, todos sabemos que hablar de lo clínico implica aquella herencia que nos deja la medicina, ¿cierto? Que Y en tomamos, esa, porque la medicina no nos la dejó, nosotros la adjudicamos nosotros como ahí propia. perfecto. Y desde allí entonces hay es este asunto precisamente del que me habla mi consultante, esa mirada de un diagnóstico, además patológico, porque pues si yo voy al médico es porque estoy enfermo, Mm. eh, que tiene otras implicaciones también gigantescas. Y si estoy enfermo es porque hay una cura para esto, ¿cierto? Y la cura, a propósito de lo que mencionabas al inicio, pues la tiene el médico porque él es el que sabe, él es el doctor que sabe lo que me va a recetar y me va a decir qué hacer para curarme, ¿cierto? Y allí pues empieza el gran problema de lo que es la clínica. Yo ya hablé de los problemas, habla tú de las Yo hablo de los, soluciones. de los beneficios de la clínica. Pero, a ver, empecemos por ahí. Entonces, nos encontramos con que necesariamente en la clínica hay una construcción de un vínculo de mínimo dos personas. Ujú. Pero hay clínica de un individuo, de uno solo. Habrá clínica individual, sin relación. No sé, me pregunto, este espacio para todos los que están acá es de exploración, de preguntarnos, de cuestionar. Aquí no hay nada por sentado. Pero sigamos con Mm. la pregunta, ¿qué es la clínica? A mí, desde mi experiencia, la clínica se me abre cuando hay un encuentro con un otro. Y hay un encuentro con un otro que inicialmente llega con la idea de que hay algo que está sucediendo, hay algo que lo está movilizando eh, y con lo que se siente perdido, ¿qué? Encartado. Mm. Sin Y en saber esa, qué hacer, sin saber confundido. qué hacer. Y entonces Ujú. aquí la palabra que, hay una palabra que me encanta, la angustia. Mm. Nace la angustia. Y la persona que llega usualmente, porque no es la constante, pero en nuestro medio y en nuestra cultura se necesita de la angustia para llegar al espacio. Por lo menos para buscarlo. Por lo menos Ujú. para buscarlo. Y entonces la angustia es la puerta de entrada a la clínica. Ujú. Ahora, se necesita, no, se necesita no, es la angustia el motivo de consulta. Ujú. Le dejo a los muchachos que nos están viendo y para vos, Luza, es la angustia el motivo de consulta.
Por acá nos dice Natalie, en relación a la pregunta que hacías, si es posible hablar de clínica sin relación, dice, ¿hay relación clínica consigo mismo? Es una pregunta, ella dice, yo creo que no. Creo que en la clínica hay un sabedor en disposición de descubrir, construir en medio del camino. Y yo agregaría, por ejemplo, a lo que nos dice Nati de construir en medio del camino, es como de acompañar también en la construcción que se da en ese camino, ¿cierto? Agrega Nati, y el que sabe en momentos es el terapeuta o el paciente, y ese lugar del sabedor fluctúa. Ahí viene ese baile que a mí me encanta. ¿Y qué pasa con la angustia que también pasa de un lado a otro? Nos plantea por acá Nati. Lo que pasa es que ahí ya entramos en un tema muy delicado, Nati, y es el lugar del que tú te paras para comprender al ser, es decir, la antropología. Es un tema muy delicado que no me atrevo a abrir en este espacio. Yo quiero enfocarnos en lo que es la psicología clínica, pero qué bueno, Nati, que nos pudieras acompañar en un espacio en el que pudiéramos hablar de la antropología desde la psicología clínica y cada uno diera su mirada. Porque de entrada te digo, para mí la angustia no fluctúa. Para mí es el campo el que está angustiado. Entonces no es ni el él ni el yo, sino el campo angustiado. Ajá. Ahí te la tiro pues. Voy a seguir con algo, Luz, ahí es. Entonces la clínica es una relación. Es una relación. Es un Pero, ejercicio. Sí. no, que había quedado abierto allí lo que planteabas en relación al motivo de consulta, ¿cierto? Que yo diría que es como el gatillador más bien, o el que te empuja a llegar a un lugar, a disponerte para estar allí porque, porque necesitas hacer algo con eso, porque eso te está entorpeciendo en algún escenario de tu vida, ¿cierto? Entonces es como un gatillador y nunca desde ninguna de las posibilidades que se me ocurren en este momento podría verlo yo como el motivo de consulta. Yo creo que sí, yo coincido contigo, la angustia no es el motivo de consulta. Sin embargo, la angustia es la potencia para ver aquello que sí me angustia y que alcanzo a ver. Porque, ojo, acá hay un asunto y es que vos vas a consulta, vos vas a consulta no por lo que estás viendo, sino por lo que estás dejando de ver, que es lo que te angustia. Usted lo que ve no lo angustia. Si lo hablamos en el sentido perceptual, lo que vos percibís no lo angustia, es cuando apagas la luz que aparece. Ay, güey, madre, aquí está pasando algo que no estoy, no Eso no alcanzo me a está gustando, recibir. pero ¿qué es? Y ahí aparece la angustia. Entonces, de entrada, pues de entrada no. Me parece que vos vas por lo que estás dejando de ver o crees estás dejando de ver. Y allí aparece la necesidad. La clínica entonces es un ejercicio en el que alguien busca a alguien, porque eso es, yo no sé si es una condición, pero si implícitamente hay alguien que busca a alguien para Yo recibir lo acompañamiento. nombraría como una condición. Creo que sí lo podría nombrar así. Relación, Nati. busca a alguien que busca a alguien. Nati habla por acá también cuando nombramos el tema de la angustia, es lo que incomoda. ¿Será? Y cuando leo a Nati, pienso bien paradójico esto de buscar ayuda por algo que incomoda y a la final un espacio terapéutico implica seguirse incomodando, no encontrar justamente tal vez esa comodidad que al inicio
algunos están buscando en el espacio terapéutico. Es una paradoja. Total. Bien. A mí me gustaría, Dani, que igual habláramos también, digamos, como de lo clínico. También es lo que nos permite como ampliar la perspectiva de lo que este término nos trae también como al espacio terapéutico, ¿cierto? Porque allí es donde sí la amplitud del concepto trae unas bondades, digamos, para nuestro ejercicio, y es esa invitación precisamente a ver más allá de lo evidente, esa invitación a leer lo que está allí enfrente nuestro, eh, precisamente usando también el ejemplo que traías de la luz o el que colocábamos ahorita de la linterna, ¿cierto? Es esa posibilidad de no quedarnos con lo que está allí, con lo que se nombra inicialmente, con la explicación que también nosotros como seres humanos nos construimos de la razón por la que nos está pasando algo para poder ir eh, al fondo, para poder traer precisamente voy a seguir a la luz eso que nos permita trascender lo que nos tiene embrollados o lo que no nos permite continuar en un momento específico. Y eso indudablemente necesita unas habilidades, que allí es donde viene la gran diferencia también entre la escucha clínica, por ejemplo, y una escucha común y corriente, para colocarle algún nombre. ¿Qué tal si llevamos entonces nuestra luz a cuáles son esas características o bondades del psicólogo clínico? De una manera como muy genérica, pues. Ujú. Inicialmente, vos hablas de la escucha, y yo digo, el psicólogo clínico tiene esa muy particular característica de escucha activa. No es una, no es un, no es un sentarme a ver qué palabras le salen a la persona, no es preguntar el chisme, Mm. es una escucha con una presencia muy especial. A veces no, es saber cuándo es la escucha el elemento y la herramienta más poderosa para el otro. Yo quiero decir algo, Dani, que no sé si nos saque un poco de lo que estás planteando, y no quisiera dejarlo pasar, y es que es muy importante también saber o nombrar acá que no es lo mismo ser psicólogo que psicólogo clínico, ¿cierto? Si bien todos tenemos una formación y si bien todos tenemos como unas bases generales sobre esto y sobre la teoría, hay unas particularidades o unas, precisamente pues antes de las bondades, también como unas aptitudes que por supuesto se van desarrollando en el ejercicio, que algunos nos dedicamos a desarrollar o queremos desarrollar, y que otros de nuestros compañeros que también han estudiado psicología se dedican a escucharlo de otra manera o en otros lugares, que es completamente válido también, pero por eso todos los psicólogos no recibimos pacientes, por ejemplo, ¿cierto? Eh, porque sí hay una particularidad allí. Y ya para volver, digamos, a lo que estás planteando, nos dice Dani Mora,
poner su carne ahí. Dice Nati, saber prestarse y volver a su lugar. Bueno, ya nos cuenta pues que se apasionó Se ahí apasionó. participando. Maravilloso. Pero yo creo que está muy hilado lo que estás diciendo, Luya, porque necesitamos reconocer unas aptitudes para poder prestarse al servicio del otro que está sufriendo, es un ser sufriente, está en una experiencia de sufrimiento y no todo el mundo y no todos los psicólogos se le miden a permanecer en el sufrimiento y a acompañar el sufrimiento. Ujú. Yo creo que sí hay unas aptitudes necesarias que los psicólogos clínicos tenemos y que nos podríamos identificar. Ujú. Hay una que a mí me encanta y es la sensibilidad. No todos somos con la misma intensidad sensibles, Ujú. pero estar humanamente frente a la vulnerabilidad a fuego del otro, yo creo que requiere de una sensibilidad, no sé si humana, yo no sé si sea el apellido adecuado, pero sí una sensibilidad. Mm. Y además este punto acá como que también es tan difícil de nombrar porque, digamos, Dani lo coloca también como poner su carne ahí y yo inmediatamente pienso sin desarmarte, ¿cierto? O sea, te pones ahí con toda, vos lo nombras como sensibilidad y también tengo que tener como ese punto en la fuerza también que me permita entregarme toda al mismo tiempo que estar en mi punto para no desmoronarme con el otro, ¿cierto? Que es cuando ya viene aquellos imaginarios también de que entonces te tienes que hacer insensible, que entonces no te puede importar el otro, porque entonces si resultas llorando con el paciente, ¿qué clase de psicólogo eres? Eh, que también es un prejuicio que a este momento yo lo considero dañino para la posibilidad también de colocarnos al servicio de las otras personas. Pero que ojo, Luya, es muy importante porque tiene que ver con lo que hablábamos al principio, la herencia de la medicina. Ujú. Es que es todo eso que traemos y que para llegar al punto de la psicología clínica del siglo XXI, eh, seguimos arrastrando, porque casi que arrastramos a fuerza de lidias, un montón de cosas de ese dispositivo médico, paciente, terapeuta, Ujú. eh, que aún hoy operan con algunos psicólogos, porque la realidad es esa. Aún hoy muchas corrientes psicológicas operan desde ese dispositivo, pero que también se ve que hay una tendencia a salirse no solamente del discurso médico, sino del dispositivo causa-efecto médico-paciente. Ujú. Y eso precisamente hace parte, y vos haces parte de, de ese trascender entre el discurso médico-paciente y esta generación distinta, donde el psicólogo se permite ser un psicólogo más humano, menos, menos médico, ¿qué? Yo diría que más, no, yo creo que más humano es suficiente. Em, porque ya eso lo, digamos, en la amplia definición de humano, creo que está todo, ¿cierto? Es que la postura o el personaje o lo que sea, que también yo creo que incluso en la medicina, yo creo no, yo veo que en la medicina se rompe también con ese esquema. Va siendo más difícil, por supuesto, que en la psicología, pero también se va logrando y yo lo celebro grandemente, que no tiene nada que ver, ¿cierto? Esta posibilidad de lo clínico con la necesidad de establecer una distancia, ¿cierto? De que tú estás allá y yo estoy acá. De hecho, los estudios de la relación médico-paciente, por ejemplo, lo muestran claramente desde hace mucho tiempo. La psicología social de la salud lo ha mostrado, ¿sí? Y es a mayor posibilidad
de relación o de encuentro entre el médico y el paciente, mayor posibilidad de que haya una adherencia al tratamiento, de que se sigan las recomendaciones, y los médicos ya van sabiendo eso también, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos humanizando entre todos y vamos perdiéndole el miedo a saber que ese otro, al que tenemos al frente, nos muestra algo de nosotros mismos, pero que es, digamos, como el camino recorrido, el que nos permite también tener un poco más de distancia o conservar un poco más la calma en el momento de la angustia del otro, ¿cierto? Que sería básicamente como la única ventaja que yo le llevo al otro o la linterna que llevo. Y allí no puedo perder yo la oportunidad para hacer publicidad. Y esta la hago desde, creo que la primera vez que me paré en un salón de clases, y es cualquiera que se dedique a hacer cualquier tipo de acompañamiento terapéutico, sí o sí tendrá que haber trasegado su propio proceso. Su propio No estoy proceso. diciendo que tiene que haber vivido lo mismo que el paciente, no. Y sí tiene que haber ido por allá a las profundidades a las que luego va a acompañar a su paciente para que no se queden juntos en esa profundidad. Y es que vos no puedes acompañar a alguien a un lugar al que no has ido. Mm, Eso es una metáfora muy linda. No se puede acompañar a un lugar al que yo no he visitado. mm, Por acá nos escribe Bray Díaz. Bray dice, creo que la esencia de comprender al otro está en ser humano, con la sensibilidad de interpretar sin dejar aparte la objetividad de la intervención. mm, Sí, a ver, eh, el tema de ser humano es bastante amplio. mm, Coincido bastante con que finalmente esa capacidad que tengo de estar cerca de lo humano me permite profundidad en el vínculo, porque no empiezo con esta dicotómica idea de eso es de él, esto es mío, sino que estoy conectado mm, con lo que aparece. mm. Y allá, Bray nos nombra una palabra importantísima que es inherente a lo que es lo clínico y es la intervención. ¿Qué te parece si nos metemos en ese tema un ratico? La intervención. Sí, bueno, ahí yo quiero decir algo como sobre este comentario y es como esa filigrana entre lo humano y cómo la teoría también me acompaña en esa humanidad para yo saber lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y lo aprendí más bellamente con la Gestalt que en otras experiencias, ese 50-50 del que habla Carabelli, por ejemplo, en el proceso de formación, 50 experiencia de transformación personal y 50 teoría, lo traigo acá con este comentario que nos hace Brad, y es, bueno, sí, muy humano, muy querido, muy cercano, muy capaz de establecimiento del vínculo, y tengo que saber lo que estoy haciendo porque es diferente, porque esa persona ha depositado también su confianza en mí, porque yo me llamo profesional para él, y si me llamo profesional es porque si le hago una pregunta es porque tengo un objetivo de ir a algún lado con él, que es diferente al objetivo que tendría si esa pregunta se la hace su mamá, se la hace su hermana, se la hace su amigo. Y allí entonces creo que cabe entrar a lo que propones, Dani, de la intervención. Es una relación, sí que lo es.
¿Es una relación humana? Sí que lo es una relación auténtica, sí que lo es, y es una relación profesional. Y en Profesional. esa medida hay una diferencia marcada y por eso se paga por eso. Por ese último punto, porque es profesional y porque la pregunta o el modo en el que yo estoy tiene un objetivo. Y creo que ahí se marca una diferencia grandísima y que bueno, vuelvo y tomo lo que estás diciendo, entre lo que yo estoy preguntando, el cómo y el para qué, y lo que le puede preguntar la pareja, la mamá, la esposa, etc., 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 del cómo y el para qué. Porque la intencionalidad, por lo menos del terapeuta, del psicólogo clínico, está puesta en la expansión de la conciencia o en el crecimiento del darse cuenta. Por lo menos desde este lugar en el que yo me paro a entender el mundo. Mi intención es que haya una expansión, haya un crecimiento. Y eso lo cambia todo. Y es una intención, tú mismo lo dices, que te la da el lugar en el que estás parado, ¿cierto? Entonces el terapeuta sí necesita saber dónde está parado al pensar la intervención. Y para esto creo que pensar el escenario en el que yo me ubico para nombrarme como psicóloga clínica es muy importante, ¿cierto? Es decir, esto de que me leí o me vi un curso y me pareció muy chévere una cosa que hicieron allá y entonces la voy a reproducir con mi consultante porque sí, o con un grupo porque sí, es muy peligroso y se aleja completamente del hacer y de la posibilidad de mostrarnos como psicólogos clínicos. Estamos en ese escenario seguramente haciendo actividades muy bonitas o que incluso pueden movilizar a las personas y lejanas de lo que es realmente la clínica. Yo estaba escuchando y me voy emocionando. A mí ese tema puntual de la intervención me mueve un montón. Uno, porque es que acompañar a un otro no se puede hacer desde el desconocimiento de que lo que yo hago tiene un impacto, genera un impacto. Entonces, yo en mis tiempos en los que he estado formando colegas, escuchaba personas que decían, no importa, no importa la corriente en la que te pares, lo importante es cómo lo hagas. Uno. Dos, escuchaba comentarios como, eh, yo tengo un montón de técnicas para brindarle a mi paciente, a mi consultante. Y ese tipo de comentarios ponen es que la palabra es muy fuerte, pero ponen en tela de juicio el nombre del psicólogo clínico. Porque no es mejor psicólogo clínico el que más técnicas tiene para presentarle a su paciente, o el que más espacios de crecimiento personal grupal tiene para mostrarle. Para los que estén acompañándonos y sean psicólogos, estén en formación o no, los psicólogos tenemos un punto donde nos paramos para entender al ser humano. Y yo necesito tener claridad en dónde estoy parado y cómo entiendo al ser humano. Porque es que gran parte del cómo voy a intervenir está sustentado allí. Ese es, yo me atrevo, y así lo he considerado durante los 7 años de ejercicio profesional Luisa, y tú me desmentirás o me corregirás o me ampliarás, pero ese es mi centro, esas son mis raíces. El cómo yo entiendo al ser humano, el cómo percibo y comprendo al ser humano, es el centro y son las raíces del cómo voy a hacer mi intervención, sea cual sea.
Tal cual. Incluso cuando te escuchaba hablar, por ejemplo, de las técnicas, Dani, yo decía, podría ser más confiable alguno que no se sepa ninguna técnica y que sepa muy bien desde qué lugar va a escuchar al otro, ¿cierto? Mm, porque finalmente la técnica es un recurso que yo coloco al servicio Servicio. de un objetivo que quiero lograr, o al servicio de un lugar hacia el cual quiero acompañar a mi consultante, pero tengo que saber por qué quiero ir allá, ¿cierto? Imagínense ustedes, por ejemplo, volvamos a la medicina. Un médico haciendo una resonancia, porque le enseñaron a hacer resonancias y va a hacer una vez, y además pues la resonancia da resultados, pues mire cómo se ven de lindas ahí las lucecitas, ¿cierto? Entonces, no se trata de que yo me la sé y que vi que, bueno, y ahí me falta una cosa. No es que es muy buena porque las personas lloran cuando yo la hago. Esto para los psicólogos que de pronto arrancan en su ejercicio profesional y nos escuchen acá. Yo lo digo por mí. Cuando yo empecé a hacer clínica no hubo para mí nada más emocionante que el día que mi paciente lloró con algo que yo le dije. Porque entonces yo dije, sí, lo toqué, soy buena, ¿cierto? Y ahora digo, ay, pucha, pues no hay nada más fácil que hacer llorar a alguien sin necesidad de haber estudiado 20 años, ¿cierto? Entonces, eh, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con que el otro llore o se movilice con la técnica, tiene que ver realmente con que esa intervención que yo estoy haciendo me permite dirigir o acompañar hacia donde yo creo, hacia donde me dice la teoría que es pertinente abrir la cortina. Y para eso solo necesito saber, porque eso, lo otro se le ocurre a uno. Si muchos seguramente acá se habrán dado cuenta, cuando estamos en el ejercicio, se nos ocurre hacer una cosa ahí y después la leemos por allá en un libro. Es como que, ay, ves, yo ya esto lo había hecho, pero no lo había leído, pero es más bello de esa manera. Ya no es la resonancia porque aprendí en la clase de resonancias, sino porque para esto se necesita hacer una resonancia. Y que siempre debemos partir del hecho, Luisa, de que la técnica no sana, la técnica no cura. Partiendo desde el principio de que si haya una enfermedad, Ay, no es ay, la sí, es que ya resonancia. hablaste de la cura y yo creo que ya nos toca abrir otro tema Eso es un para tema la próxima. delicado, sí, para la próxima. Pero no es la técnica, Mm, no es la resonancia la que le va a quitar al paciente su dolor. exacto. No, es la intervención, es saber llevar el foco de atención a aquello que está doliendo. Y que voy a tirar otra cuña, pues. Y aquello que duele usualmente no tiene solución. Porque en principio lo que duele nos enseña, pero el hecho de vivir en una cultura que nos dice que lo que duele es problemático, nos incita a querer suprimirlo. Entonces, hablando de la intervención, y le pregunto a, hola Cindy, y le pregunto a Dime. los que nos están viendo y a los que nos puedan ver después, el psicólogo clínico se encarga de sanar los sufrimientos. ¿O de qué se encarga? Hagámosla más abierta. ¿De qué se encarga entonces De qué un se encarga un psicólogo psicólogo clínico? clínico? Sí, porque Ujú. sí. ¿De qué se encarga? Yo creo, Luisa, que el psicólogo clínico no se encarga de nada, de nadie.
¿Y de En qué sí se principio, encarga? en principio yo creo que no se encarga de nadie. ¿De qué sí se encarga? Mm. Porque bueno, cuando te escucho, lo primero que pienso es, se encarga por lo menos de sí mismo para poder estar listo para acompañar Eso, a otro a que se encargue de él. eso, hacia allá iba mi respuesta. Inicialmente se encarga de su disposición para acompañar al otro. Ujú. Pero esta disposición tiene implícitamente un proceso de crecimiento, un proceso de formación, un proceso de expansión, ¿cierto? Pero en Ujú. ese momento en el que se da el encuentro clínico, se encarga de la disposición en la que dispone, valga la redundancia, y se dispone para acompañar al otro. Mm. Y mira, nos dice por acá Cindy, a sanarlos no, y posibilita el darse cuenta de cuáles y qué es lo que duele. Y nos dice Bray Díaz, ¿cómo se puede mostrar al paciente que el dolor no siempre es algo malo? Ya dice Cindy también que la acción está en otro al cual se acompaña. Bien. Bueno, ¿cómo se puede, Dani, para que vayamos como concluyendo, porque nos faltan los últimos 10 minuticos y antes de cerrar quisiera también como que contáramos otras cositas aparte del tema que estamos hablando ahorita. ¿Cómo se puede mostrar al paciente que el dolor no siempre es algo malo? Bray, mira, te lo digo pues, y es que vos no estás encargado de mostrarle al paciente nada. Vos, vos como terapeuta, podés llevar la atención a aquello que nos está llamando a ser observado, que es el dolor. ¿Sí? Ahora, quien se encarga de, o quien es responsable de entenderlo como bueno o malo es el paciente. Y yo, y yo acompaño ese proceso de de si la persona lo asume como algo bueno o como algo malo. Pues yo creo que aquí hay algo que a mí me ha marcado y es algo que me dijo un capo de la psicología que está hace muchos años, y es que vos no podés influenciar ni el qué ni el cómo del darse cuenta del paciente. Y el solo hecho de yo entrar a decirle al paciente cosas como, pero es que el dolor no es malo, yo ya estoy influyendo en lo que se puede o no dar cuenta la persona. Yo quiero ahí meter la cucharada. Eh, Bray, yo creo que en términos como más prácticos, yo te diría lo siguiente. Por lo menos yo le muestro a mi paciente que el dolor no siempre es malo, acompañándolo a sostenerlo en el espacio terapéutico. ¿Sí? Es decir, cuando yo invito a mi consultante a que no corte su llanto, a que llore y que saque los mocos y las lágrimas y que eso es válido en ese espacio. Estoy justamente sin decirle, no llora, eso no es malo, no te preocupes. Estoy mostrándole que pasados 5 minutos, que pasados 10 minutos, va a estar más tranquilo, va a sentirse descargado y eso le va a permitir ir hablando y que no se murió y que no se tuvo que matar porque estaba sintiendo que el pecho se le oprimía, no, que al final permitió que esa emoción saliera y que ahí está al otro lado hablando de. Yo recuerdo también hace varios años, de hecho no tenía todavía ningún tipo de formación en Gestalt, tenía una consultante y ella entra pues como en su proceso inicial de llanto y me dice, no, yo me tengo que ir, me tengo que retirar del espacio porque, porque voy a vomitar.
Y en ese momento yo no sé por qué, pues como que una intuición, digamos, yo la invité a quedarse allí, incluso pensando por dentro que de pronto se me vomitaba en el consultorio, eh, y no pasó. No pasó, sencillamente lloró y tosió y se atragantó, y no pasó. Y después de eso estuvo mucho rato en su proceso terapéutico que lo llevó, digamos, hasta lo que llamaríamos el final, por lo menos hasta un momento en el que se sintió lista para ir sola en su camino, porque creo, incluso para cerrar, podríamos hablar de eso. Eh, pudo ver que no pasaba nada, que no pasaba nada si se permitía eso. Entonces creo que esa sería la manera como yo le muestro a mis consultantes, Brad. Incluso cualquier emoción, pues acá hablé de la tristeza, pero cualquiera. Y yo lo resumo, pues lo resumo, si lo puedo decir así, pero yo sí digo que una de las características, la incondicionalidad, Mm, el permanecer como terapeuta sin condición de. mm. Bueno, no, decías que querías cerrar Sí, como, con lo que acabo de mencionar y otra cosita. Bueno, lo que acabo de mencionar con respecto como al cierre de, de los procesos terapéuticos o de los procesos clínicos, em, que creo que es también como un tema que podría ir para otro de los espacios a los que vamos a estarles invitando, pero digamos que en términos generales, yo pienso y uso mucho con mis consultantes una frase que incluso la utiliza un autor del duelo, que dice que las relaciones no se terminan, sino que se transforman. Y para el cierre del proceso terapéutico lo uso con mis consultantes de la manera que yo los invito entonces a que vayan caminando solos eh, por fuera, digamos, del espacio terapéutico, sabiendo que pueden retornar acá en cualquier momento. Eh, Así que de alguna manera empezamos acá hablando de qué es un proceso, y yo creo que este proceso de acompañamiento es un proceso que al final nunca termina, porque el terapeuta entra en la historia del consultante, el consultante entra en la historia del paciente del terapeuta, perdón, del terapeuta, y en esa medida ya eso existe, aunque no esté dentro del espacio. Eh, a mí me gusta decirle a mis consultantes en pro del proceso de cierre, yo les digo, mi disposición es que cada vez me necesites menos, menos. que cada encuentro, tu capacidad de darte cuenta de lo que necesites darte cuenta, implique necesitar menos el espacio terapéutico. Para mí, ese es como, si pudiéramos hablar de objetivos terapéuticos, para mí ese es mi objetivo como clave, Como como cumbre. cumbre. Eso, y me ha funcionado muy bien porque los pacientes van identificando solos. Dani, yo creo que es momento de que nos veamos cada tanto tiempo, cada 15. Yo creo que yo hoy ya estoy dispuesto a cerrar. O sea, y me ha pasado, a mí me ha pasado que esta frase es de mi autoría, de una vez lo digo. Pero sí me ha pasado que a las personas a quienes acompaño les marca el reconocer de que yo no estoy para generar dependencias y que mi incondicionalidad implica también reconocer que los procesos, como se abren, se cierran. Y es maravilloso. Pues a mí me pasa como terapeuta, me pasa como profe, me pasa
como compañera de trabajo de personas muy jóvenes, por ejemplo, me encanta ver cómo se van, cómo crecen, cómo ya no me necesitan, cómo ya solo me preguntan por allá cuando definitivamente no se usa, ¿cierto? Porque a la final, pues también digamos que en términos gestálticos, de eso se trata el espacio terapéutico, se trata de hacerse adulto, de pararme en mis propios pies, se trata de que me voy de mi casa, donde estoy contenida, donde estoy acompañada y puedo hacer mi propio camino y si me va muy mal puedo volver y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, Dani, es que ¿cómo te parece que cuando entramos a este espacio asumimos que los conocíamos a todos y que todos nos conocían a nosotros? Entonces, yo quisiera cerrar con lo que protocolariamente debimos empezar y como somos poco protocolarios, entonces lo vamos a hacer al final contando quiénes somos nosotros. Seguro no alcanzará para decir quiénes somos, pero vamos a contar una partecita. Dani, Gracias por cederme ¿quién eres la tú? palabra. Quiero acuñar a que estos espacios son espacios distintos. Tienen una marca de una relación muy linda, la marca de la relación de Luza y yo, y eso los hace diferentes. Yo me llamo Daniel Felipe Chavarría Gil. Yo he formado como psicólogo en la Luis Amigó, me gradué en el 2014. Durante el 2012 al 2014 aprendí que lo mío era conectarme y concentrarme en lo existencial y empecé formaciones humanistas existenciales y eso me llevó a Argentina en el 2015 a realizar una especialización en terapia Gestalt. Eh, Actualmente soy graduado de la Universidad Iberoamericana de México como magíster en psicología clínica y salud mental. Estoy haciendo otro curso en terapia Gestalt. Yo soy un ser luz al que le encanta el estudio y la formación y no me canso, no me canso. Entonces le estoy apostando, y creo que le estamos apostando a espacios de crecimiento de lo que sea, de psicología clínica, pero de lo que sea que quepa ahí. Actualmente me dedico como psicólogo en la alcaldía de Medellín, en la línea amiga y el código dorado, en mi consultorio particular. Actualmente en construcción de cosas muy lindas, como proyectos personales, como relaciones afectivas. Entonces, bueno, ese estoy siendo yo hoy. Gracias, Dani. Nos dejas por ahí en los comentarios, porfa, tu teléfono y tu correo electrónico para que si alguien quiere contactarte más adelante. Bueno, yo soy Luz Ángela Ramírez. Cuando escuchaba a Dani hablar, me reía porque él todo internacional y yo toda montañera. Entonces, bueno, creo que de acuerdo con Dani en que estos espacios tienen la particularidad de lo que es el encuentro entre Daniel Echavarría y Luis Ángela Ramírez. Eh, a Dani me lo encuentro en este camino de la vida como mi profe en la formación de terapia gestáltica, en otro momento también como mi terapeuta en ese mismo proceso de formación, luego como mi compañero de trabajo en la línea amiga, ¿qué estoy diciendo? En la línea amiga. eh, y bueno, yo le digo a él que yo no sé qué decir, pues que yo no sé decir si él es mi profe, si es mi compañero, si somos amigos, y lo que sí sé decir es que hay una relación de mucho cariño y en la que hemos decidido pues como
compartir espacios como estos y otros que seguramente irán viniendo. Luz Ángela Ramírez es una rebelde con causa dentro de el escenario de la psicoterapia. Y lo nombro así pues porque siempre he estado como en la búsqueda de algo que me permita acompañar de una manera más tranquila a mis consultantes, y tranquila es porque creo en ella, porque siento que me sirve también a mí. Y bueno, en esa búsqueda he trasegado como por diferentes escenarios, y en el que me encuentro ahora, digamos que es el de la Gestalt, y construyendo pues también como mi propia forma de ser terapeuta. En este momento me dedico entonces al trabajo independiente como terapeuta, y en la línea, como ya les conté, con Dani. Esperamos que podamos encontrarnos de muchas otras maneras con las personas que ingresaron y con las que van a ver también la reproducción de esta conversación. Bienvenidas las preguntas, bienvenidas también como las posturas que ustedes vayan teniendo acerca de lo que nosotros decimos. Creo que puedo decir sin lugar a dudas que nos encanta escuchar y en este caso leer lo diferente, pues no queremos que todos estén de acuerdo con nosotros, al contrario, nos gusta el debate, nos gusta la diversidad, la divergencia también. Entonces, bienvenido todo eso, y esperamos que tengamos muchos otros escenarios para contactarnos. Gracias por aceptar esta invitación, sea en directo o sea en diferido. Gracias. Muchas gracias a todos los que permanecieron, los que entraron y se fueron, los que van a estar. Muchas gracias por permanecer, por creer, por confiar. Bienvenidas también las propuestas, ahí están los contactos. Entonces también, si nos quieren proponer temas, debates, espacios, todo lo que aporte al crecimiento humano, bienvenidos sean este espacio. Este es un espacio que no es de la sociedad. Entonces, cabe todo, cabe de todo. Luisa, muchas gracias por estar y por permanecer. Te quiero. Chao, chao. Chao.